¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de factorización, matemáticas para secundaria. Hoy veremos la factorización de ecuaciones cuadráticas. Recordemos que la factorización se puede considerar la operación inversa de la multiplicación, ya que tengo yo un producto que vino de una multiplicación y la multiplicación se obtiene de dos o más factores. Estos factores se multiplican y obtengo un producto. Tomo mi producto y lo factorizo y obtengo mis factores originales. Por ejemplo, a cuadrada menos b cuadrada es un producto, se factoriza y obtenemos los factores de a menos b multiplicado por a más b. Veremos ahora las ecuaciones cuadráticas. Iniciamos con una ecuación cuadrática completa. Esto quiere decir que la ecuación cuadrática tiene tres términos. Un término cuadrático, que aquí se representa en rojo, el término lineal, cuyo coeficiente se representa en azul, y el término independiente, que es simplemente un número y no tiene literal. Al contrario, las ecuaciones cuadráticas incompletas se llaman así porque les falta uno de los términos, o dos. Aquí tenemos la primera ecuación cuadrática incompleta, solo tiene término cuadrático y término lineal, los coeficientes a y b. La segunda solo tiene término cuadrático y término independiente, los coeficientes a y c. Y por último, podemos tener una ecuación cuadrática que solo tenga término cuadrático, el coeficiente a. Vamos a ver el primer ejemplo. Este ejemplo debemos de factorizar 4x al cuadrado menos 8x igual a 0. Es una ecuación cuadrática incompleta, ya que tiene término cuadrático y término lineal. Primer paso para realizar esta factorización. Hay que encontrar un factor común. Escribo un paréntesis que simboliza una multiplicación. Entonces, debo de encontrar un factor común que esté presente en el primer término, el término cuadrático, y en el segundo término, el término lineal. A simple vista podemos ver que la x está presente en ambos términos, por lo que lo escribimos fuera del paréntesis. Pero podemos ver que en los coeficientes también comparten un factor común. Puede ser el 2, ya que el 4 y el 8 se encuentran en la tabla del 2. Pero también puede ser el 4. Porque el 4 y el 8 están en la tabla del 4. Debemos siempre elegir el factor común que sea mayor. Siempre el mayor factor común. Y escribo mi 4. 4x es mi factor común. Debo de encontrar un término al inicio que multiplicado por 4x me dé 4x al cuadrado. Esto es x, ya que es lo último que me falta para tener un 4x al cuadrado. Tengo 4x por x, 4 por 1. Recuerden que aquí enfrente de la x hay un 1. No se anota, pero es una sola x. Número por número, 4 por 1, 4. X por x, x cuadrada. Y es positivo porque ambos términos son positivos. Siguiente. ¿Qué otro término debo de escribir aquí para que al multiplicarlo por 4x obtenga yo un menos 8x? Debe de ser negativo. Debo de encontrar un número que multiplicado por 4 sea 8, un 2, y no debe haber ninguna x, porque si yo tuviera x por x, tendría una x al cuadrado, y solo necesito una x lineal. Escribo menos 2, y estos son mis dos factores, porque al multiplicar 4x por x menos 2, mi resultado es 4x cuadrada menos 8x. Paso número 2. Igualo a 0 a ambos factores. Mi primer factor, 4x, lo igualo a 0. Y el segundo factor, x menos 2, lo igualo a 0. Paso número 3. Despejo la x. En el primer caso, x es igual a 0. Porque x está multiplicando al 4, el 4 pasa dividiendo. Y el 0 entre cualquier número es igual a 0. En el segundo factor, x menos 2 igual a 0.
Al despejar yo la x, quito todo lo que le estorbe a la x para que esté sola. El menos 2 pasa de otro lado sumando. Está restando, pasa sumando. Y escribo mis respuestas en función de x1 igual a 0 y x2 igual a 0. Estas dos respuestas satisfacen el valor de x en esta ecuación cuadrática incompleta. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Otra ecuación cuadrática incompleta, menos 5x al cuadrado más 3x igual a 0. Primer paso. Escribo mis paréntesis ya que voy a encontrar dos factores que al multiplicarse me den como resultado esta ecuación. Primero, busco busco factores comunes en mis ambos términos. La x obviamente es el factor común. Veo los números, o sea los coeficientes, y veo que no tienen factor común. El 5 y el 3 no tienen un factor común, por lo que no lo escribo. Mi x es mi único factor común. Debo entonces encontrar un número, un término, que multiplicado por x me dé menos 5x al cuadrado. Como x es positiva y el resultado es negativo, mi término debe ser negativo. Escribo menos 5x porque más por menos, menos. 1 de 1x por 5, 5. Y x por x, x cuadrado. En el siguiente espacio debo de encontrar un término que al multiplicarlo por x me dé más 3x. Debe ser positivo y debe tener un 3, pero no debe tener x. Si yo multiplicara otra x a esta x, me saldría una x cuadrada. Entonces, el más 3 es suficiente para que al multiplicar por x obtenga yo un más 3x. Siguiente paso. Ambos factores, la x y el menos 5x más 3, deben ser igualados a 0. Y por último, despejados. El primer término es fácil, x es igual a 0. El segundo, debo despejar la x. Empiezo a quitar esta suma que al pasarlo se vuelve menos 3. Y la multiplicación del menos 5 pasa como división. Menos 3 entre menos 5 es igual a x 0.6. Lo expreso x1 igual a 0, x2 igual a 0.6. Si yo sustituyo cada uno de estos valores en la ecuación original, debe de darme igual a 0. Por último, veremos una ecuación cuadrática completa. La factorización de estas ecuaciones son un poco diferentes a las incompletas. ¿Por qué? Recordemos que tiene tres términos. Un término cuadrático, aquí está en rojo, el término lineal, aquí está en azul, y el término independiente, que está en verde. Pongo dos paréntesis. Aquí voy a escribir un binomio y acá voy a escribir otro binomio. Lo primero que hago es encontrar la raíz cuadrada del término cuadrático. Fácil en este caso, ya que no tiene coeficiente, o más bien el coeficiente es 1, x por x es igual a x cuadrada. Esta raíz es muy sencilla. Si tengo una x cuadrada, su factor va a ser x por x. Siguiente paso. No me voy al término lineal, me brinco hasta el independiente. Este término independiente viene de una multiplicación de dos números. Tengo que encontrar toda la lista de sus factores. Escribo el número, más 10. No le puse un más porque se entiende que un número que no tiene signo es positivo. ¿Qué números multiplicados me van a dar como resultado más 10? Y aquí tengo que poner toda la lista de números. 5 por 2 es 10. 10 por 1 es 10. Pero también menos 5 por menos 2 me da como resultado más 10. No debemos descartar los números negativos.
Perfecto. Todos estos 4 pares de números me dan como resultado 10 cuando los multiplico. Siguiente paso. El más 7x tiene como coeficiente el más 7. Y este resultado, más 7, viene de sumar alguno de estos pares de números. Entonces me doy a la tarea de sumarlos. Menos 10 más menos 1 es menos 11. Menos 5 más menos 2 es menos 7. 10 más 1 es 11 y 5 más 2 es 7.